Bienvenidos a JNE Edición Central. Soy Lice Guzmán y como siempre trayéndoles información electoral y de coyuntura. Veamos nuestros titulares. Hoy en la entrevista, todo sobre el rechazo de la propuesta legislativa sobre nueva conformación del JNE. Y el Jurado Nacional de Elecciones supervisó la impresión de más de 40.000 cédulas para las elecciones internas. Este 10 de febrero vence el plazo para la entrega de información financiera de las elecciones regionales y municipales 2022. El constitucionalista y especialista en temas electorales, Jorge Jáuregui, señaló que el problema es la escasa voluntad política. Esto a raíz del rechazo del adelanto de elecciones. Los parlamentarios, al parecer, continúan con la narrativa del fraude, sin ningún argumento. Por ello se puede deducir que el problema que persiste para no ponerse de acuerdo con el adelanto de elecciones es su escasa voluntad política. Así lo señaló el especialista en temas electorales, Jorge Jáuregui. Creo yo que el problema fundamental es la escasa voluntad política, que es una, digamos, dinámica que no es un fenómeno nuevo ni aislado de estos últimos meses, sino que es una constante que podemos apreciar en la forma como las varias bancadas del Parlamento vienen actuando sistemáticamente a partir del 2016 y a partir del 2021 con mucha intensidad, ¿no? Esto, a mi juicio, no está desconectado de esta narrativa del fraude, que sin ningún argumento, ¿no?, de la formación de comisiones investigadoras para un supuesto fraude que no encontraron ningún argumento usando recursos públicos, de un ataque sistemático también a los organismos electorales. Se ha buscado descabezar los organismos electorales, atacar la autonomía de los organismos electorales, y en ese contexto es que vemos que el problema es claramente político, ¿no? Asimismo indicó que es absurdo el predictamen del Congreso que plantea recortar el mandato de las autoridades electorales. Me parece que es un absurdo. Si estamos en un escenario, digamos, político que exige un adelanto de elecciones, la última medida que se puede impulsar desde una lógica democrática es afectar de alguna forma la autonomía de los organismos electorales. Creo además con convicción que los organismos electorales peruanos son probablemente de las instituciones más sólidas y que han tenido mejor desempeño en nuestra democracia peruana, por lo menos en estos últimos 20 años. Las elecciones peruanas del año 2001 hacia el 2021 han sido reconocidas por la comunidad internacional como íntegras, ¿no? Han venido misiones de observación electoral de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de los países de la Comunidad Andina, del UNASUR, y todas transversalmente han reconocido el carácter profesional, autónomo, tanto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales como del Jurado Nacional de Elecciones. En esa línea aseveró que es un claro atentado contra el régimen democrático pretender socavar la autonomía de los organismos electorales y pretender someterles a través de este conjunto de prácticas. Y hoy se encuentra con nosotros en el set de televisión el señor José Naupari, asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones, con quien vamos a conversar acerca de este predictamen que ha propuesto el Congreso de la República. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JNE Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Iniciemos, por favor, viendo el proyecto de la congresista Amuruz con respecto al recorte del mandato de las autoridades electorales, por favor. Claro, efectivamente, el proyecto de reforma constitucional de la congresista Amuruz había sido, digamos, acumulado dentro del proyecto de dictamen desde tanto la primera versión de enero como la segunda versión que se debatió ayer por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento, de lo cual se ha dado cuenta ayer que la congresista Amuruz ha pedido que se desacumule del proyecto de dictamen su proyecto de ley. ¿Ello qué implica? Que claro, ella está pidiendo que su proyecto de recorte de mandato se vea por separado, no comprendido dentro de este proyecto de dictamen, sino en un momento posterior, si se quiere.
Ah, ya, perfecto. O sea, que se vea un proyecto aparte, adicional, el predictamen sería otro tema. Exacto, el proyecto de dictamen, al ya desacumularse, digamos, el proyecto de la congresista Murú, corre, digamos, solo, el proyecto de la congresista Murú se verá en su momento. Y esto va a depender mucho de la Comisión de Constitución, si lo ve, cuándo lo ve, y eventualmente cuál sea el proyecto de dictamen que proponga específicamente sobre el proyecto de la congresista Murú, que puede ser favorable con un texto sustitutorio, o incluso también puede darse un caso, un dictamen de archivo. ¿Y qué es lo que específicamente se está proponiendo en ese predictamen de la congresista Murús? Lo que plantea la congresista Murús en su proyecto de ley es que por una única vez, y con esta ocasión en particular, se recorte el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del jefe nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Entonces, como ni la primera ni la segunda versión del proyecto de dictamen de la Comisión de Constitución, que asumo tendrá una tercera versión el próximo viernes, como ninguna de ellas plantea en ningún extremo el recorte de mandato de estas dos autoridades, es que haya entendido que no se está acogiendo su propuesta y por eso ha pedido su desacumulación. Claro, para que lo vean aparte, exacto, ¿no? Pero esto entonces no tendría una connotación política porque se está pidiendo por única vez y aparte que sea este año. Ah, no, sin duda, los congresistas al final del día son actores políticos, pero el problema es que el hecho que seas un actor político o una autoridad política no puede darte patente de corso para actuar de manera, ¿por qué no decirlo?, arbitraria o en colisión con la propia Constitución, porque recordemos, es cierto, es una iniciativa de reforma constitucional, sí, pero la Constitución tiene que leerse de manera integral, de manera unitaria, y en tanto y en cuanto el recorte de mandato, por ejemplo, implicaría incidir en el derecho de acceso a la función pública que se extiende durante todo el periodo de mandato de estas autoridades, y porque adicionalmente la Constitución prohíbe que se emitan normas con nombre propio, y que evidentemente si van a incidir en derechos fundamentales tendría en todo caso que haber justificación, y en este caso ni hay justificación, ni tampoco, digamos, se salva la prohibición constitucional de legislar en nombre propio. Yo personalmente estimo que cuando la Comisión de Constitución tenga que estudiar de manera aislada esta iniciativa de reforma constitucional, lo más probable o lo que tendría que corresponder es que recomiende su no aprobación y envío de archivo. Bien, ahora dejemos de lado el proyecto de ley de la congresista Murús y pasemos a este predictamen que tiene una primera versión en enero. Ahora, esta versión ha ido actualizándose y es la que se ha visto precisamente el día de ayer. ¿Podría comentarnos a mayor detalle qué cosa es lo que se ha analizado en el Congreso? Claro, la segunda versión del proyecto de dictamen que se presentó y se debatió el día de ayer proponía, por ejemplo, modificar el 179 de la Constitución a efectos de incrementar de 5 a 7 el número de miembros del Pleno del Jurado de Elecciones. ¿En qué varía con la primera versión? En que la primera versión planteaba que el incremento provenga de los colegios profesionales, de los colegios de abogados. Y esta segunda versión proponía que el incremento provenga de los representantes de las universidades públicas y privadas, que ya no se elija uno, sino se elija dos, digamos, de representantes de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas. También propone modificar el artículo 180 de la Constitución. La segunda versión corrige en cierta medida la primera versión, que proponía, por ejemplo, casi equiparar digamos, los requisitos de miembro para ser de miembros de la JNJ con miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora sí, lo está tratando de equiparar, digamos, a los requisitos para ser un juez supremo, pero sigue manteniendo un tema que va a ser de difícil acreditación, que es el tema de la experiencia, de poder acreditar el requisito de los 15 años con experiencia en investigación en materia jurídica electoral. Y el 180 también plantea esta figura de los jurados electorales descentralizados permanentes, ¿no? Y el 181 que propone a su vez la modificación del 181 de la Constitución a efectos de que así como las salas exista así como el pleno, más bien al revés, existan dos salas dentro del Jurado Nacional de Elecciones, y ahí también hay una variación con la primera versión del proyecto de dictamen que planteaba que el pleno no ejerza funciones jurisdiccionales, porque todas las funciones jurisdiccionales iban a recaer en las salas, ¿no? Ahora, un poco por lo que explicó ayer el presidente de la Comisión de Constitución, cosa que no necesariamente está adecuadamente, a mi juicio, reflejada en su fórmula normativa, propone que tanto el pleno como las salas en paralelo ejerzan función jurisdiccional. Claro, ahora quisiera aquí resaltar precisamente el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones
Y ello señala lo siguiente, ¿no? Que resulta inviable que se constituyan salas electorales, ya que su existencia generaría riesgo de pronunciamientos contradictorios. ¿A qué se estaría refiriendo este tema, por favor, con respecto a las dos salas? Claro, la posición del Pleno de Jurados de Elecciones en ese contexto, a lo que alude es que puede darse el caso que la sala 1 tenga el criterio A y la sala 2 tenga el criterio B. Entonces, ¿cuál es el problema? Que exista un elevado riesgo de criterios dispares que afecta ese principio de igualdad en la impartición de justicia. Porque ante casos similares podríamos tener soluciones o consecuencias jurídicas disímiles dependiendo qué sala te toque, ¿no? Claro, porque por ejemplo la sala A puede estar viendo un tema y la sala B podría ser que ve el mismo tema similar. Entonces ahí entrarían los dos en contradicción, ¿no? Porque uno lo aprueba, por ejemplo, y el otro lo rechaza. Exacto, puede que, por ejemplo, sobre temas relacionados con impedimentos de naturaleza permanente, ¿Ya? una sala quiera ejercer control concreto de constitucionalidad e inaplicar el impedimento y otra simplemente ya no. ¿Sabes qué? Como ha sido, digamos, el criterio jurisprudencial del Pleno de Jurados de Elecciones hasta la fecha, considere que los impedimentos permanentes son compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y en consecuencia lo aplique, ¿no? Entonces, y eso evidentemente va a socavar o podría socavar la legitimidad democrática de ejercicio en sí misma del jurado de elecciones, porque te podría decir cualquier justiciable, oye, pero ¿por qué ante casos iguales el jurado, porque la ciudadanía no te va a entender, no, fue la sala 1, no fue la sala 2, va a decir el jurado Claro, resuelve de lo va a manera generalizar. distinta. Exacto, ¿no? Entonces, y eso es riesgoso. Ahora, por ejemplo, ayer el presidente de la Comisión de Constitución aludía a que ello podía ser resuelto con la figura de los precedentes que podrían fijarse, que podría fijar el Pleno. Pero primero, que no tenemos la figura del precedente electoral vinculante, con lo cual eso ocurrió, que por ejemplo, en el marco de su autonomía, incluso los jurados electorales especiales han terminado resolviendo, apartándose de criterios interpretativos del Pleno de Jurados de Elecciones. Y segundo, habría también que señalar que, digamos, en una dinámica de un proceso electoral no te puedes terminar esperando a que, primero esperemos que resuelva el Pleno los primeros casos y de ahí recién comenzamos a derivar a las salas. No, tiene que resolverse todo por igualdad, justamente. A la par. A la par. Entonces yo no puedo decir, no, ¿sabes qué? Espérate un ratito a ver que se establezcan los criterios interpretativos y ahí van a la sala. No, un momentito. Los plazos rigen para todos y todos los ciudadanos y ciudadanas, candidatos, candidatas, opciones políticas, tienen derecho a que se les imparta justicia con la misma celeridad. Claro, porque hay tiempos, hay plazos, a diferencia, por ejemplo, del tribunal, que usted está señalando, ¿no? Exacto. En general en la jurisdicción ordinaria e incluso en la jurisdicción constitucional, digamos, se tiene la posibilidad de que lo que resuelva un tribunal constitucional o el Poder Judicial pueda tener efecto en el tiempo, me explico, ¿no? O sea, que pueda repararse el derecho eventualmente vulnerado. Pero en el caso del proceso electoral, en el cual rigen los principios de preclusión y celeridad procesal, ya no. O sea, si se te pasó... Se rige a celeridad en estos proyectos. Celeridad y preclusión, sobre todo. Si, por ejemplo, digamos, mientras el jurado, o sea, si se aprobase, por ejemplo, este proyecto de dictamen, entonces los tiempos corren. Entonces, si tienes que resolver lo más rápido posible, no me va a poder dar el tiempo de estar poniéndome a deliberar en primer lugar el establecimiento de criterios generales y que encima, nuevamente, sin precedente vinculante es bastante relativo también. Y de pronto ya tienes tu resolución, ya fundado, qué bonito, pero ya pasó el plazo, ya no te puedo restituir. Claro. Entonces, y eso genera indefensión. O sea, no solamente hay un riesgo de afectación al principio de predictibilidad y al principio de igualdad, sino incluso un riesgo de indefensión, porque tutela, justicia que tarda no es justicia, como se dice, ¿no? Entonces, una tutela procesal tiene que ser efectiva, y la efectividad en el marco de procesos jurisdiccionales electorales implica celeridad. Bien, ahora pasemos al punto de los jurados electorales especiales de manera permanente. ¿Es necesario que existan estos jurados electorales especiales permanentes? Lo que ocurre ahí es que, desde nuestro punto de vista, en el caso de los jurados electorales descentralizados, la exposición de motivos de la Comisión de Constitución no profundiza mucho en los argumentos de específicamente qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, es cierto que los jurados electorales descentralizados coadyuvan a que se salvaguarde el derecho a la pluralidad de instancias en sede jurisdiccional. Totalmente de acuerdo, pero la pregunta es, ¿solamente van a haber jurados electorales descentralizados permanentes y ya no podrán haber los temporales, que son los que se quedan en el marco de procesos electorales? ¿Cuántos van a ser? ¿Dónde van a estar? ¿Cuántos van a componer cada jurado electoral especial? ¿Quién los va a elegir? ¿Por qué periodo los va a elegir?
Aparte, ¿no? un punto importante es que también se aumentaría el presupuesto. Exacto, y un poco lo que justamente señalaba, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, es que haciendo un ejercicio, digamos, de equiparación, o sea, si quisieran colocar como permanente los jurados especiales que se crearon para un proceso electoral, estaríamos hablando de un incremento de más de 117 millones de soles. Wow. Pero evidentemente, por ejemplo, la réplica que daba ayer la Comisión de Discusión era respecto a vacancias y suspensiones y respecto a cuestionamientos, a decisiones que pueda tomar el régimen de acciones políticas. También, pero una cosa es el periodo electoral y otra cosa es el periodo no electoral. Los jurados especiales descentralizados han estado pensados, al menos hasta ahora, en la Ley Orgánica de Jurados de Elecciones, para que se creen en el marco de procesos electorales. Claro. Si quieres crearme jurados descentralizados para salvaguardar la primera instancia en sede jurisdiccional, para que vean causas en periodo no electoral, tendría que haber desarrollado la Comisión de Constitución y Reglamento un poco más sobre, no solamente sobre data, sino sobre cuál sería su proyección, en todo caso, de existencia de estos jurados descentralizados en periodo no electoral, ¿no? Y si es que efectivamente se justificaría ello. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y haber aclarado un poco más este predictamen que se volverá a ver en la Comisión de Constitución el día viernes. Exacto. Muchísimas gracias por haber estado hoy con Ustedes. nosotros. Sí. Bien, nosotros hemos conversado con el señor José Naupari. Él es asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de ir a una pausa y retornamos. Mi tierra es un jardín de realidades, poema de mujeres y saudades. Despierta por el beso que el tacora le da con su blancura de alabastro. Trabaja, vive y goza y en sus noches hay sueños de esperanza y de pasión. Ciudad hermosa, tierra preciosa, va derramando su airosidad y en nuestra historia brilla tu gloria. Estamos de regreso aquí en JNE Noticias y nuestro compañero Alonso Collantes acudió a las instalaciones de la OMPE en Lurín, donde se inició con la impresión de las cédulas de sufragio para las elecciones internas del 26 de febrero. Y nos encontramos nuevamente en el almacén central de la OMPE, ubicada en Lurín, donde ya se viene realizando la impresión de cédulas de sufragio con miras a las elecciones internas que se va a realizar al interior de los partidos políticos para definir a sus candidatos en las elecciones municipales complementarias 2023. Y para ello vamos a conversar precisamente con Gustavo García, gerente de gestión electoral de la OMPE, quien nos va a brindar más detalles acerca de este procedimiento. ¿Qué tal, señor García? Coméntenos cómo empieza esta impresión y cómo se hace también el ensamblaje de este material. Buenas tardes, sí. El día de ayer se hizo la prueba de color, ya quedó todo listo. Fue un acto público hecho con un notario. Entonces, una vez que ya teníamos la autorización y la verificación de las cédulas, procedemos a la impresión. La impresión es en esta máquina que tenemos acá, que es una prensa digital, donde estamos ya desde hoy día en la mañana, empezamos ya la producción de cédulas de sufragio y pensamos terminarlas hoy día alrededor de las 6 de la tarde. Son alrededor de 50.000 cédulas, ¿correcto? 47.000 cédulas más un porcentaje que es para ¿cómo se llama? Reposiciones. Ahora, las características de esas cédulas son de 11 centímetros por 15 centímetros, ¿verdad? 15 por 11 de acuerdo al diseño que fue aprobado el día de ayer. Durante la prueba de color también se hizo la verificación de la ubicación de los símbolos, las barras de los códigos de barras y entre otros detalles, ¿correcto? Sobre todo también el lugar de las casillas para poder marcar ahí la preferencia de los votantes. Efectivamente, el diseño de la cédula ya contemplaba todos estos sistemas de seguridad, ¿no? Tanto el código de barras, la parte escrita, los recuadros, los símbolos, el color y todas las características propias de la cédula de sufragio. Ahora, esta impresión de cédulas de sufragio
sufragio va a ser enviada también para las elecciones internas de este 26 de febrero, ¿correcto? Para las dos, del 26 y la del 5 de marzo. Ok, ahora a ver si la cámara también nos acompaña, ¿cuál es el momento en el que se también hace el conteo de estas cédulas? Esta impresión es en pliego de 6 cédulas, 15 por 11. Posteriormente, una vez que salen de la máquina impresora, estas cédulas pasan a la guillotina, donde son ya cortadas individualmente. Entonces vamos para acá y tenemos que... Ahí ubicamos precisamente la mesa donde se ubican las impresiones. El título de la mesa y la cantidad de cédulas que van a ser cortadas, ¿no? Ahora vamos a revisar el siguiente paso. Este pliego pasa a la guillotina. Allí precisamente se están ordenando todas las cédulas que acaban de ser imprimidas para luego que cada una de ellas conste del tamaño oficial que se ha hecho justamente en las pruebas de colores. Efectivamente, ¿no? La guillotina ya nos va a dar el tamaño exacto de la cédula, 15 por 11 centímetros. Se corta todo el pliego, en el pliego vienen 6 cédulas y se pasa a control de calidad. Ahora, vamos a ir ahora a la siguiente isla, donde después de realizar el cortado de este material, diversos personal de la OMPE pues va a realizar el conteo y la supervisión también de estas cédulas. Efectivamente, acá llegan las cédulas de sufragio y llegan también los números de las mesas. Entonces, de acuerdo a la cantidad de cédulas que vaya dentro de la mesa, es que los señores verifican que todo esté correcto, que no tenga ninguna falla la cédula y las empaquetan en bolsas, ¿no? Acá están las bolsas para empaquetar las cédulas de sufragio. ¿Cuándo aproximadamente se va a realizar el traslado de estas cédulas para las elecciones internas? Estas cédulas son parte del paquete electoral, ¿no? Nosotros esperamos que la gerencia de informática nos entregue los padrones electorales para poder ensamblar el kit ya de votación, ¿no? Una vez que ensamblamos, que debe ser el lunes que viene, ensamblamos lunes, martes y la distribución va a ser a partir del miércoles 15 de febrero. Por último, señor García, coméntenos por favor cómo ha sido este trabajo en conjunto con el RENIEC, sobre todo con el Jurado Nacional de Elecciones, que también se ha encontrado hoy presente para fiscalizar este procedimiento de impresión de cédulas de sufragio, 47.000 aproximadamente. Bueno, las coordinaciones están en su máximo nivel, ¿no? El Jurado Nacional nos proporciona información a través del ROP, RENIEC nos proporciona información a través del padrón de electores. Las actualizaciones las viene haciendo mensualmente y con todo esto ya nosotros lo único que hacemos es verificar que los datos que nos han entregado sean los correctos y las cantidades igual. De acuerdo. Bien, muchas gracias, señor García. Esta es la información que tenemos desde el almacén central de la OMPE en Lorín, con miras a las elecciones municipales complementarias 2023 y las elecciones internas al interior de los partidos políticos. Y para participar en las próximas elecciones, hasta el momento se encuentran inscritos 13 partidos políticos en el registro de organizaciones políticas. Hasta el momento, 13 son los partidos políticos que cuentan actualmente con inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones y estarían listos para participar en el próximo proceso electoral general. En ese sentido, inscritos están los partidos Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Frente de la Esperanza 2021, Partido Morado, asimismo el Partido Patriótico del Perú, Perú Libre, Podemos Perú, Renovación Popular. Y a esta lista se suma el partido político PRIN, siendo el último partido inscrito hasta el momento. Cabe destacar que la solicitud de inscripción del APRA se encuentra en el periodo de tachas y luego quedaría inscrito de forma definitiva para participar de los próximos comicios, luego que no superara la valla y participara en las últimas elecciones del 2021. Es necesario precisar que hasta el momento 15 partidos políticos se encuentran en proceso de inscripción según el registro de organizaciones políticas del JNE. La Oficina Nacional de Procesos Electorales recordó que este 10 de febrero será la fecha límite
para que las organizaciones políticas presenten la segunda información financiera en la campaña política de las elecciones municipales y regionales 2022. Hasta el 10 de febrero tienen plazo las organizaciones políticas, candidatos y responsables de campaña para presentar la segunda entrega de la información financiera sobre la campaña electoral 2022. La presentación de los informes financieros se podrá efectuar a través de la plataforma Claridad, la mesa de parte de las oficinas regionales de coordinación de la OMPE o su sede central en el Cercado de Lima. Esta reprogramación de fecha responde a la declaración de emergencia establecida por el gobierno a raíz de los conflictos sociales. Según la OMPE, solo el 22,48% de las 129 organizaciones políticas han presentado el segundo informe financiero. En el caso de los candidatos, solo el 25,35% han cumplido con esa obligación. Para entregar los informes financieros de campaña, los formatos pueden ser obtenidos en la mesa de partes o también en el portal de OMPE, en la pestaña Descarga los formatos para presentar tu información financiera y en Candidatos Elección Popular. En el caso de las organizaciones políticas, la multa por no presentar esta información es no menor de 31 ni mayor de 100 UIT, además de la pérdida del financiamiento público directo. En el caso de los candidatos, la multa es no menor de 1 UIT ni mayor de 5 UIT. Y alcaldes piden a poderes del Estado priorizar la seguridad ciudadana. Esto a raíz del asesinato de 6 personas en San Miguel, entre ellos 2 menores de edad. Veamos. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y burgomaestres de diferentes distritos de la ciudad capital solicitaron a los poderes del Estado priorizar la seguridad ciudadana, ello tras el asesinato de 6 personas en San Miguel, entre ellos 2 menores de edad. A través de un pronunciamiento, las autoridades repudiaron este hecho de violencia ocurrido cerca del centro comercial Plaza San Miguel y extendieron sus condolencias a los familiares de las víctimas. En ese sentido, los burgomaestres exhortaron a las autoridades competentes a esclarecer este crimen y sancionar a los culpables con la mayor celeridad. Asimismo, llamaron a la ciudadanía a rechazar cualquier manifestación de violencia, colaborar con las autoridades para evitar que ocurran hechos similares. Especialista en pedagogía, Catherine Vega Bazán, señaló que es importante formar cultura electoral en las próximas generaciones. Catherine Vega Bazán Ángeles, especialista en pedagogía de la Dirección Nacional de Educación del JNE, aseveró que el proyecto pedagógico Caja de Herramientas para una Ciudadanía Democrática surge de la necesidad de contribuir en el fortalecimiento de las capacidades y actitudes cívico-ciudadanas contempladas en el currículo nacional y que será implementado por las 3 entidades participantes. Este proyecto se ha iniciado ya desde el año pasado con un trabajo de sensibilización en las escuelas con directivos, docentes y estudiantes, ¿no? Hemos iniciado este trabajo con miras a establecer una estrategia que tenga que ver con la construcción de la ciudadanía, con la construcción de valores democráticos, o promoción, mejor dicho, de valores democráticos en estudiantes de primero a quinto de secundaria. Asimismo, indicó que según el acuerdo, el proyecto se realizará por 9 meses y beneficiará a colegios del primero al quinto de secundaria de centros educativos gestionados por Fe y Alegría, ubicados en zonas menos favorecidas de Arequipa, Huánuco, La Libertad, Puno y Lima. Es para estudiantes de primero a quinto de secundaria y lo vamos a trabajar por ciclos, primero y segundo año de secundaria, tercero y cuarto y quinto de secundaria. En cada uno de estos bloques la idea es tener un proyecto integrado que después se pueda visibilizar a través de un producto, ¿no? Producto de todos los trabajos que van a ir haciendo con el acompañamiento docente. Finalizó señalando la importancia de formar una cultura electoral y promover valores democráticos a las futuras generaciones que conformarán el electorado peruano.
Y la Comisión Permanente del Congreso citó para este viernes 10 de febrero al expresidente Pedro Castillo para que declare sobre la denuncia constitucional impuesta en su contra por el Ministerio Público. A continuación, los detalles. Para el viernes 10 de febrero citó la Comisión Permanente del Congreso al expresidente Pedro Castillo Terrones, con el fin de que pueda brindar su testimonio y sus descargos ante una denuncia constitucional que presentó en su contra el Ministerio Público. La cita fue programada para las 10 de la mañana y se centrará en los cargos que formuló la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El caso se refiere a las irregularidades que habría cometido Castillo como líder de una red criminal en las licitaciones del puente Tarata 3, Petroperú y el Ministerio de Vivienda. En este sentido, el informe elaborado por el Congreso plantea que se acuse constitucionalmente a Castillo por estos supuestos ilícitos. En los últimos días, cabe precisar, la defensa de Castillo, el abogado Eduardo Pachas, solicitó cambiar de fecha la sesión de la Comisión Permanente. Esta audiencia, por su parte, se dará igualmente si Castillo asiste o no a la citación. Y es momento de nuestro bloque internacional. Tras las elecciones seccionales que se celebraron en Ecuador el último domingo 5 de febrero, los primeros puestos oficiales indicaron que se ha impuesto en 2 departamentos los candidatos del opositor Rafael Correa. Veamos la nota. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador indicó en los últimos días los resultados iniciales de las elecciones seccionales que se celebraron en este país el domingo 5 de febrero. Así, se impusieron en las alcaldías de Quito y Guayaquil los candidatos del movimiento político Revolución Ciudadana, que lidera el opositor y expresidente Rafael Correa. Pavel Muñoz en Quito con el 25,2% de los votos y Aquiles Álvarez con el 39,7% de la preferencia en Guayaquil. En los comicios del domingo participaron más de 13,4 millones de electores para elegir a 23 prefectos provinciales y 221 alcaldes, además de renovar a 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por habernos acompañado aquí en JNE Noticias. Los dejo con imágenes de Tacna. Nos reencontramos mañana. Mi tierra es un jardín de realidades, poema de mujeres y saudades. Despierta por el beso que el Tacora le da con su blancura de alabastro. Trabaja, vive y goza y en sus noches hay sueño de esperanza y de pasión. Ciudad hermosa, tierra preciosa, va derramando su airosidad y en nuestra historia